Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de una cuestión que es, Enrique de la Morena, muy buenos días. Muy buenos días. Que es un hecho médico, es un hecho biológico, es también un hecho cultural. La ceguera desde siempre ha tenido un componente simbólico de castigo. Exacto. Por el bien, por el mal, etcétera. Es decir, perder la vista se ha considerado siempre una maldición. Exacto. Y sin embargo, pues hay gente que dedica toda su vida y su talento y su educación, su esfuerzo y tal, a combatir en lo físico la ceguera en el mundo. En el mundo, porque en España, bueno, pues te puede pasar, pero en fin, pero hay países donde es, digamos, casi una epidemia cultural, donde la ceguera tiene unas cualidades terribles, caso de muchos de niños albinos en África, etcétera, que hay culturas en las que se puede salvar, o al revés, si no acudes a salvarlos, condenas a un niño a la ceguera y normalmente a una muerte temprana, ¿no? Bueno, pues tenemos a un personaje que es un mago. De dinastía. Exacto. Ya por el apellido, claro. Pero es que el apellido no hace la persona, ¿no? Claro. Y el profesor Zato Gómez de Liaño, al que tengo el gusto de presentarte y que me une una amistad de hace muchísimos años. Muchísimos años. Estuvo en la fundación del jefe del servicio de oftalmología. Ha creado una fundación dedicada precisamente a la exposición que has hecho tú de la ceguera, y él, parte de su vida, tiene su profesión, como todos, y tiene que vivir de ella, pero un porcentaje muy alto lo dedica a una fundación para ayudar a aquellas personas que son ciegos y no tienen medios para poder tratarse su ceguera. Y el profesor Zato Gómez de Liaño es un baluarte en ese sentido, aparte de que sabe mucho, que eso no se discute, pero tiene esa fundación que es muy importante. Bueno, don Miguel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, de que es un gran oftalmólogo, pues todos lo sabe, no hay todo duda. El mundo, etcétera. Ahora, ha creado escuela, además. Claro, ha creado escuela. En toda España hay profesores los que de han sido alumnos. Siempre lo tenéis. Todos habéis sido grandes profesionales y profesores. Porque eso es lo fundamental, dejar escuela. Sí, porque uno está los años que sea, vive lo que tenga que vivir, trabaja hasta donde le permita el cuerpo, las facultades, las cosas que pasan, pero al final, si has dejado escuela, ese trabajo tuyo continúa. Sí, así es. Fundamentalmente la ciencia y todo en la vida es con escuela, aunque no sea ciencia, aunque sea otra cosa humanística. Siempre hay que dejar escuela porque uno tiene un tiempo corto de vida, y durante ese corto de vida tiene que seguir con sus ideas, y está en lo correcto adelante, pues con la escuela, efectivamente. Bueno, cuéntanos de esta fundación y qué trabajos estáis haciendo, aunque sé que siempre lo has hecho con mucha discreción, pero todo lo que se pueda ayudar, aunque sea como con el ejemplo, es decir, aunque no se esté pidiendo, simplemente ayudar con el ejemplo ya es bastante. Sí, ayudar hace de las dos cosas. Sí. Bueno, en realidad yo siempre he creído que por el hecho de ser español he nacido en un sitio privilegiado. Creo que pertenecemos a la zona del mundo más desarrollada. España es un país fenomenal y siempre he pensado que deberíamos devolver a la sociedad, no solo la española, sino a la sociedad mundial, el privilegio y el hecho de haber nacido en España. Y entonces, desde muy joven, desde prácticamente los 30 años, siempre pensé, lo tenía en la cabeza, y los que trabajaban conmigo también enseguida lo asimilamos, que debíamos de devolverle a esta sociedad ayudando en los sitios donde realmente no estaban en esa situación. Y como yo era, por suerte o por desgracia, yo digo por suerte, oftalmólogo, que no se enfade Enrique, los oftalmólogos consideramos los duques de la medicina, ¿eh? Entonces, espera, aquí el marqués de las enzimas, ¿sabes? Sí, o sea, ya sé, él es marqués, pero yo duque. Enrique ha llegado a la cosa más fantástica del mundo, que lo habría hecho letrado confuciano en la China clásica, que es analista de análisis. Sí, claro. Analizar análisis es lo más... Es como leer balances en las empresas. Es imposible. Nadie sabe, pues él sabe. Yo a Enrique le conozco muy bien y su valía la tengo clara y perfecta. Sí. Bueno, pues como digo, realmente empezamos, primero, como obviamente tenía muy poca experiencia en este tema, empezamos colaborando con otras entidades que se dedicaban a esto, fundamentalmente
con entidades de Estados Unidos en un principio, con una asociación que se llama SEA en inglés, Surgical Eye Expedition, y que ahí adquirí la experiencia de ver cómo se podía tratar la ceguera. También me dediqué a estudiar un poco la ceguera desde sus dos puntos de vista, no solamente el médico, sino también el psicológico. En realidad la ceguera, si es adquirida, lo que provoca es la muerte del individuo. Es decir, una persona que es vidente y de repente se queda ciega, pues muere psicológicamente, realmente muere, vuelve a renacer en el sentido, y tiene que tomar otra psicología, y ahí es un gran capítulo de trabajo muy importante que en España lo tenemos muy bien resuelto con la Organización Nacional de Ciegos. Bueno, es que lo de la ONCE es un fenómeno que solo existe aquí. Es un fenómeno que yo creo que es el más importante, o la organización más importante del mundo en ese aspecto. No, con diferencia. ¿Y quién iba a pensar que eso fue con el telecupón? Sí. Pero es que el cuponazo famoso, pero aquello bien administrado, como lo han administrado bien, ciegos, de verdad. Sí, claro. O sea, no gestores, sino no. Ciegos, bueno, lo han convertido en algo extraordinario. Bueno, tan extraordinario que a los países a los que vamos a luchar contra la ceguera tratable o reversible, todos nos preguntan, por favor, ¿podemos contactar con la Organización Nacional de Ciegos para ver si nos pueden ayudar en los que no somos capaces de curar, ¿no? Claro. De manera que es un ejemplo a seguir. Bueno, pues como os contaba, en realidad cogimos ahí experiencia. Después fui durante bastante tiempo vicepresidente de Médicos del Mundo, y entonces ahí ya sí que tuve una gran proyección mundial en ese momento en todas las actividades que hacíamos, y obviamente como era oftalmólogo no solamente trabajábamos en el resto de la medicina, sino también en la oftalmología, y al final pues nos decidimos hacer nuestra propia fundación con patrones españoles en los que hiciéramos de alguna manera patria. Y patria suponía ir a todos. Primero empezamos a ir a los países de influencia hispana o influencia ibérica, porque también íbamos a los que hablaban portugués, y empezábamos en aquellos países a ayudarlos en los que podíamos. Pues hicimos muchas cosas, hicimos el Hospital Oftalmológico de Angola, que es donde no había oftalmólogos en el país y empezaron a hacerse oftalmólogos. Fuimos a las Filipinas, y en las Filipinas también ayudamos a desarrollar ahí la oftalmología. Hemos ido por muchos sitios de África y de Asia, pero básicamente donde más me gusta, más me siento contento es en los países de habla española, y por eso hacemos también bastantes cosas en Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica. En estos años, ¿en qué ha cambiado, digamos, la técnica para tratar la ceguera? ¿Y ha cambiado la población o el problema de la ceguera para el ser humano es el mismo? No, ha cambiado, y ha cambiado mucho. Hace 40 o 50 años fundamentalmente había dos causas de ceguera importantes que eran infecciosas. Era el tracoma y la enfermedad de los ríos, esa enfermedad que aparece, sobre todo ahora está en África, es donde más había. Por suerte, la industria farmacéutica empezó a sacar fármacos que podían luchar contra ambas enfermedades, y hoy en día, aunque son enfermedades importantes, pero ya no son la mayor parte o causa de ceguera en el mundo. Sin embargo, el hecho de que la población vaya envejeciendo en todo el mundo, no solo en España. Claro. En España es una cosa exagerada. Bueno, ya somos los más viejos de todos, vamos, los que más duramos. Los que más vivimos. Sí, no, pero incluso la pirámide de la población se está invirtiendo de tal manera. Bueno, pues curiosamente en los países menos desarrollados o en los en vías de desarrollo pasa lo mismo. La población se está invirtiendo, y entonces surgen enfermedades que son causa de ceguera que antes, por así decirlo, no tenían una gran entidad. Uno, por ejemplo, vamos a poner, y perdón por citar países, lo cito con cariño, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, se va a pensar en Haití, que es uno de los países, y sin embargo, la pirámide de la población todavía sigue siendo pirámide, pero ya no es como era antes, ya es una pirámide truncada, es decir, la población sigue teniendo más edad, y aparecen enfermedades nuevas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, a principios de este siglo, propuso que para el 2020, las utopías que hacemos los humanos, y éramos capaces de erradicar la ceguera, ¿no? Bueno, ya estamos en el 19, mañana es el 20. Da la impresión de que no. No va a ser fácil ni posible. Y entonces, lo que sí ha conseguido, por lo menos con todas las medidas que está tomando, es que se estabilice la ceguera. Porque si no, en sus estudios iba a haber entre 500 y 1.000 millones de ciegos en el mundo, si siguiéramos en la marcha que estábamos a principios del siglo. Y gracias sobre todo a la acción de las organizaciones no gubernamentales, de los Estados miembros y de la propia Organización Mundial de la Salud, parece que para el 2020 lo que vamos a conseguir es estabilizar la ceguera y que no crezca, aunque crezca la población. ¿Más o menos? Pues estamos alrededor de unos 300 millones de ciegos en el mundo. Que sobre 8.000 millones, pues tampoco es mucho, pero es poco. Claro, porque hemos conseguido, en estos 20 años, hemos conseguido bastante estabilizar.
Y claro, lo primero que se hizo es analizar cuáles eran las causas de ceguera. Y curiosamente uno puede pensar en enfermedades muy raras. Pues no. Básicamente, el más del 50% de los ciegos del mundo son ciegos por dos cosas. Por catarata, que se pueden operar, obviamente, y por lo tanto se pueden, y porque no tienen corregido su defecto de refracción grande. No tienen capacidad de acceder a usar gafas. Si nosotros consiguiéramos en toda la población mundial operar todas las cataratas que hay que operar y ponerle a todo el que necesita unas gafas, unas lentes correctoras, la ceguera disminuiría al 50%. Porque hay que tener en cuenta que el concepto de ceguera no es que no vea uno nada. Es un concepto, vamos a llamar social, la definición de ceguera. Es una pérdida de visión que le incapacite para vivir o subsistir. Trabajar o subsistir. Claro, depende del país. Hay países en los que hay una organización estatal muy importante y es más fácil. Hay otros en los que si no ves nada, pues te mueres, como acabas de decir en un momento. Te mueres porque no puedes trabajar y no hay un estamento que te mantenga. No, y aparte psicológicamente es como si te hubieran condenado a muerte, ¿no? Sí, básicamente sí. Bueno, ¿y cómo afecta la edad a la ceguera y en general los problemas? Porque hablábamos, muchas veces lo hemos comentado, estamos viviendo entre 25 y 30 años más que nuestros abuelos. O sea, nunca en la historia de la humanidad se ha dado un fenómeno así, porque la variación... Bueno, los romanos tenían una media de vida de 28 años. Es decir, hace muy poco nadie llegaba a los 60. El otro día nos comentaba un ginecólogo, decía, bueno, es que antes había muchas mujeres que no llegaban a conocer la menopausia. Muchas, pero muchas es muchísimas. Dice, y ahora el problema es 30 años después, cómo van a vivir en esa situación hormonal que era casi inédita para la población, ¿no? Yo os voy a contar una cosa que lo explica claramente. Es decir, nosotros no estábamos hechos para vivir tantos años. Fijaros en un concepto que afecta ahora al 100% de la población, la vista cansada, ¿vale? La presbicia. Antes, hace 2000 años, la vista cansada no era un problema porque se había muerto uno antes. Claro. Es decir, no perdía nunca la visión. Incluso la propia selección natural hacía que no fuera un factor determinante el que apareciera la vista cansada. Se comía el dinosaurio. Se había muerto uno antes y por lo tanto lo de la vista cansada no. Y ahora, sin embargo, es un factor importante. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir viendo. Y eso es lo que determina que la edad ha cambiado mucho la patología. Básicamente, la patología más frecuente es las cataratas. Recordar que es la operación que más se hace en el mundo, en todo el mundo, todas las cirugías del mundo, pues la más frecuente es la cirugía, y básicamente es por el envejecimiento de la población. Y luego, que además en los países de una gran luminosidad, de una gran actividad ultravioleta, es mucho más frecuente la catarata y aparece antes. Como en España, claro, que tienes un país de sol. Sí, pero si también recordamos... Claro, que vamos al Ecuador. Claro, hay muchos países en vías de desarrollo o que están todavía con muy bajo nivel de desarrollo que tienen mucho sol, que están en la zona ecuatorial, tanto en Asia como en África, como en América, y entonces ahí aparecen mucho antes y son muy frecuentes. Y entonces eso hace que sea una patología importante. De tal forma que nosotros podríamos hacer una selección de países, es un dato muy curioso que podríamos estudiar alguna vez, en base a cuál es la la ceguera. Y la OMS lo tiene perfectamente tipificado. El número de ciegos por 1000 habitantes te determina si eres del primero, del segundo o del tercer mundo, y además, todavía mejor y más bonito, la causa. En el primer mundo, la causa más importante de ceguera son las enfermedades degenerativas no tratables por la edad, la que llamamos degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Que eso es, en estos momentos tenemos un tratamiento, pero solamente para transformar la forma de evolución grave en evolución crónica y esperar que no te llegue hasta que te hayas acabado tu vida. Pero esa en el primer mundo es la causa más importante en estos momentos. El resto de situaciones, bueno, no, en el primer mundo no se habla de cataratas, no se habla nada de eso, porque eso no tiene nada que ver con eso. Son todo enfermedades degenerativas o hereditarias degenerativas que todavía no tenemos solución para ellas y que yo espero que yo soy muy optimista en eso, en un futuro próximo, ¿verdad, Enrique? La investigación es... Claro. El desarrollo de la oftalmología es tremendo. Bueno, ahí entro, o sea, cuando vais a... Bueno, claro, es que Haití era el país más pobre de América y sigue siendo. Sigue siendo. Total, porque sigue teniendo el sistema político. Antes, la segunda más pobre solía ser a veces la República Dominicana, tal, y ahora es Cuba. Que se ha puesto con Haití porque es que el comunismo mata, ciega, tulle, es decir, te hace polvo, etcétera. Pero eso era el segundo con Uruguay en alfabetización, en esperanza de vida, y ahora está con Haití en la cola de todo, de prácticamente todos los males, incluyendo los asociados a la edad,
porque está padeciendo un envejecimiento de la población brutal, con muy poca atención médica, con lo cual se multiplican los problemas. Claro. Los problemas se multiplican. El ejemplo que has puesto es muy bonito. Mira, nosotros estamos en República Dominicana, básicamente no porque lo necesite la República Dominicana, que sí lo necesita también, pero es un país es el país en estos momentos, gracias al turismo, de mayor crecimiento en la zona del Caribe. Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Bueno, pues ahí estamos haciendo un hospital ahora para ayuda humanitaria en base a que tiene una gran cantidad de inmigración de haitianos. Claro. Pero muchísimos, ¿eh? Sí, pero vamos. La inmigración en España comparado con lo que hay allí es totalmente anecdótico. Es que ahí pusieron una raya que separaba blancos y negros y claro, eso es fácil de saltar. No, es que es totalmente permeable, ¿no? Pero totalmente. Y entonces hay una gran cantidad de población con muy bajo nivel económico que está sin posible tratamiento, y entonces estamos haciendo allí un hospital. Nuestra fundación está haciendo allí un hospital, obviamente para pacientes sin recursos, y que su función es luchar en la ceguera en ese sitio, porque no se puede ir a Haití, entre comillas, porque vamos a Haití, lo mismo perdemos el hospital, la mano y los pies. Bueno, y además llega un zombie o un... Entonces lo que hacemos es ponerlo del lado de acá. Y ya llegarán los haitianos. No, llegan hay muchos. Llegan todos sin necesidad, y algún también dominicano que tenga poco, pero sin embargo la República Dominicana está saliendo, a mí es un país que yo llevo muchos años ahí, tengo muchos discípulos ahí también, es un país que está creciendo de una forma exponencial, me recuerda mucho a la España de los años 60. Bueno, es que en cuanto a alguien le dejas ahorrar, le respetas su propiedad y ya la abres al comercio mundial, si es que ahora... sobre todo un país pobre, acostumbrado a trabajar, bueno, crece en una generación. Fíjate lo que pasó con los 5 dragones de Asia. Igual. Que eran pobres. No, pobres son los chinos del interior. O sea, en Taiwán, en Singapur y tal, en Hong Kong, el problema son las enfermedades, después la bulimia, el colesterol, en fin, que tiene mucho que comer. Las de los desarrollados, ¿no? Bueno, cuéntanos más cosas de tu fundación, Miguel. Bueno, pues nosotros, ya te digo, lo que hacemos es básicamente luchar. Fijaros, es tan sencillo como si yo voy a un país y consigo operar las cataratas y poner gafas, me he cargado al 50% de los ciegos de golpe. Y entonces tenemos un estudio económico, porque la economía, como sabemos, es fundamental, y sobre todo ahora que estamos pagando Hacienda, es fundamental. Bueno, esto no es pagar, te refieres al atraco. Bueno, yo digo... O sea, sí, quiero decir que es de formas de pagar. Te dan algo y tú pagas, y otra cosa es manos arriba, como en el fútbol. Exacto. Pues por eso digo que la economía es una cosa que hay que respetar siempre, y nosotros siempre hacemos proyectos autosostenibles, es decir, nosotros, por así decirlo, lo arrancamos y luego el proyecto tiene que automantenerse, ¿no? Y con eso ya tenemos bastante experiencia, y lo que hacemos es muy sencillo, es un esquema que ya lleva muchos años, no inventamos nada. Nosotros creamos un centro, trabajamos de 3 formas distintas. La más importante es que dotamos al centro, y el centro se tiene que ser autosuficiente. ¿Y cómo es autosuficiente? Pues dotándole de toda la tecnología que necesita, y ahí van pacientes que pueden pagar. Claro. Van pacientes que tienen seguro y pacientes que no pueden pagar nada. Como no es un negocio, todo lo que genera el que puede pagar y el que tiene un seguro se invierte en los que no pueden pagar. Y entonces es un esquema de trabajo muy sencillo, pero autosostenible, y está más o menos todo el mundo contento. Siempre se puede mejorar, pero se puede más o menos contento, porque el profesional gana su dinero, el que puede pagar lo paga, el que tiene un seguro lo paga su seguro, y el que no está... Y ya está, y el que tiene puede dar, y el que no tiene pues no puede dar. Bueno, ¿cómo se llama la fundación? Fundación INCIVI, ¿no? INCIVI. Sí, que quiere decir Instituto Español de Ciencias Visuales. Yo soy muy patriota, lo siento. INCIVI, no, como que lo sientas, aquí no lo sientas. Lo sentirías en la SER, pero aquí no. Fundación? Ya llevamos 30 años con la fundación. Sí, 30 años. Sí, y alejaos de... que me perdonen los políticos, alejaos de la política. Es decir, nunca hemos querido ayudas públicas, siempre han sido ayudas privadas. Tenemos donantes privados, que son los que, fundamentalmente enfermos, que nos van a ver a nosotros, y como saben que tenemos la fundación, dice, mire, pues además de pagar aquí lo que tengo que pagar por la consulta, le voy a dejar 20 euros para su fundación, porque sé que lo van a utilizar en esto, ¿no? ¿Y cómo saben que se va a utilizar? Sí, nosotros hacemos un informe, estamos auditados, obviamente, pero fundamentalmente para no tener problemas, porque nunca hemos querido subvenciones públicas. No, porque el que te da te lo puede quitar. Claro. Primero es eso, te acostumbras. Porque pues la política es complicada, y como es complicada, pues yo prefiero siempre que sea... Lo hemos vivido, ¿verdad? Sí, en la Fundación Jiménez Díaz, sí. Entonces,
como es complicado, yo prefiero siempre el ciudadano de a pie, Sí. el españolito de toda la vida, que es el español. Que además los españoles Sí, es generoso. Sí, es muy es- generoso. somos sí, súper sí, generosos sí, y sí, súper corazón. solidarios, además, ¿no? Exacto, sí. Yo cuando dicen, no, es que en España hay mucho racismo, pero ¿cómo racismo? Yo no, en España, que es un país que es mezcla de casi todo lo que ha pasado por aquí, que hemos cogido a todo lo que ha pasado por aquí y nos hemos quedado con todo lo que hay aquí. Y yo, pues probablemente tengo mezcla de sangre árabe, romana, obviamente, y estoy orgulloso de ello, y judía también, pues ¿cómo vamos a Árabe ser racistas? poquito, porque llegaron pocos. Judíos, seguro. Sí. Y luego ya, y prerromanos, ni te cuento. No, no, eso todos. O sea, prerromanos, que lo que pasa es que venimos de, vete tú a saber de qué cueva, ¿eh? Ya, bueno. Yo- Esa es la que Pero- todavía no no, conocemos. Esa es la que no... La que todavía no hemos llegado. Pero gracias a Dios romanizados, ¿eh? Ah, hombre, Sí, hombre. eso hay una Y los cosa... pueblos no romanizados, mira cómo están. Por eso Una digo. cosa cruel que cuenta Azaña en un ensayo. Dice, veo un grupo escultórico dedicado a Numancia. Dice, una mujer no malformada sostiene un niño en sus brazos para arrojarlo al fuego. Otro hombre robusto se acuchilla con una daga porque están llegando y tal. Por una tronera. Qué bien que no desciendo de ninguno de ellos. Pensar que todos aquellos bárbaros que prefirieron tal morir antes que tal. Pero yo creo que quedaron muchos, ¿eh? Sí. Que el espíritu de Numancia está por ahí enredando, como el de Roma. Bueno, Miguel, y la gente que quiera saber más de INCIBI... Es pues, muy fácil, se mete en el INCIBI en la página web, que es lo más INCIBI, el correo electrónico es incibi@incibi.com, pero la página web es INCIBI. Y entonces ahí ya sale la zona de la fundación, sale lo que hacemos, los cursos, porque una cosa que os he contado es la parte, vamos a llamar esta, de crear centros. Otra es hacer expediciones puras y duras, que es la que más les gusta a los médicos, porque Claro. sí, es la que el médico se siente enormemente útil, va a un sitio, hace una actuación y evita un problema o consigue mejorar un problema. Pero en el fondo es un granito de arena. Está claro que muchos granitos de arena hacen una playa, pero cuando lo hacemos porque es un país en el que realmente lo necesita rápidamente, y hacemos expediciones de ayuda humanitaria también en la que... Bueno, que eso para cualquier médico joven que nos esté escuchando, pues es una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia, y les gusta mucho además. A mí no me gustan tanto, me gustaban cuando era joven, tengo que decirlo mucho. Bueno, yo creo que he recorrido casi todo el mundo operando, casi todo. Hasta en los pocos países de América que no hablan español, en las Guayanas se está operando. Entonces me decían, pero ¿cómo no te pasas un poco más allá? No, sí, ya he estado. He estado operando en la Guayana holandesa, en fin, en sitios así y tal. Pero eso cuando es joven te llama mucho la atención, porque realmente te sientes un poco... Bueno, tu profesión de médico, que al fin, tu profesión de médico, que es vocacional, si no, no se puede ser médico. Pero es el granito de arena, ¿no? La otra parte que también hacemos es la educacional, la docente. Ahí sí que creo que esa es fundamental. No hay que darle el pescado a la gente, sino que hay que enseñarles a pescar, ¿no? Y eso sí que lo hacemos también, es el otro grupo. Siempre hacemos cursos. Mira, ahora mismo hemos estado... mi profesión, mi trabajo es el que se queda a veces cortado por esto. Hemos estado haciendo un curso de iniciación en la oftalmología para médicos que de alguna manera empiecen o se señalen por la oftalmología en países emergentes, ¿no? Y entonces acabamos de hacer ahora uno, dura 3 semanas, dura 3 semanas que he estado trabajando ahí, cogido ahí, como comprenderás también mi otra parte se ha quedado atascada, pero bueno. Y porque esa parte es la que realmente al final, lo que hablábamos antes al principio, que hablabas de crear escuela, al final es lo que cuando tú ya no estás, eso sigue, que es la educación. La educación es la base de todo, creo que es la base de cualquier país, de cualquier... es la civilización. Claro, Claro, si no estaríamos como bestezuelas, ahí gozando, como los cerditos. Y entonces, bueno, les enseñamos a lo que hay que hacer, formamos técnicos también. Hay países en los que no hay casi oftalmólogos. Se estima que el índice óptimo es un oftalmólogo cada 25.000 habitantes, ¿no? Pues hay países en que hay un oftalmólogo cada 4 millones o 5 millones o 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es formar técnicos que incluso, obviamente ahí sí que entramos con la política del país, en colaboración con la política del país, para que resuelvan mucha cantidad de patología, porque no hay un médico que los pueda tratar, ¿no? Y entonces hacemos técnicos en eso también. De alguna manera, que es la formación docente también creo que es importante en estas cosas. Hombre, es fundamental. Bueno, pues Miguel Zato, don Miguel Zato Gómez de Liaño, muchísimas gracias. Yo espero que mucha gente conozca más la Fundación INCIBI
y siempre se puede ayudar. Siempre, siempre. Nunca, de cualquier ¿sabes? cosa. De todas maneras, los ministros no lo van a hacer, o sea que eso por O a lo supuesto. mejor van a ir, a lo mejor van. Hombre, yo creo que es más fácil que vaya un ministro de Etiopía a operarse que los de aquí, ¿verdad? Pero Bueno, siempre Bueno. se hace patria, Sí, hombre. y luego además hay gente que conoce más, que ya, hombre, España es conocida en todo el mundo, pero conoce más la oftalmología española, que como sabéis tradicionalmente siempre ha sido una de las Siempre. mejores del mundo. En el siglo XX probablemente tuvimos los 3 mejores oftalmólogos del mundo, y lo digo ancho, que eran Arruga, Barraquer y Castro Viejo. Sí. Y en el siglo XXI la gente que viene detrás yo creo que van a llegar por lo menos al mismo nivel que llegaron los oftalmólogos clásicos. Los habéis superado. No, estamos en ello. Sí. Bueno, pues qué bien, ¿no? Cuando España tiene tan buena Tan buen cara nivel, y sí. es una cosa que distinto a lo que vemos en otros ámbitos. Muchas gracias. Gracias Miguel. a vosotros por tenerme. Una Una pausa. y música, ¿no? Vamos Federico? con música y luego atención porque nos traen las sopas frías de verano. Recomendables. Mm. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.